empezando, ¿verdad? Yo sé que es un poco complicado hablar ahora y que ustedes presten atención, pero vamos a intentar. La palabra del Señor dice que cuando, en el libro de Nehemías capítulo 8, dice que cuando Esdras abría la escritura, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba el pueblo? Atento. ¿Amén? ¿Cuántos están atentos? Amén. El pueblo estaba atento, dice, desde el alba hasta el mediodía. A ver si hoy tenemos nosotros el valor de poder estar desde el alba hasta el mediodía. Y dice que la gente cuando veía el libro se quebrantaba cuando escuchaban la palabra. Ha sido un tiempo especial el que hemos estado viviendo desde el primer día que llegamos. Ha sido disfrutar, hermanos, de verdad, el simple hecho de poder vernos. Yo había personas que no había visto desde que me fui a España. En febrero cumplo 31 años de haberme ido y había personas que no las había visto desde esa fecha, y realmente ha sido emocionante, ha sido un regalo del Señor, todo, completamente todo. Me impactó mucho la obra de teatro que proyectaron el día 24 de diciembre en Brigada. Yo disfruté muchísimo y me encantó porque sé que detrás de todo eso ha habido mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y pudimos disfrutar lo que ahí estuvimos, ¿verdad? Una obra de teatro realmente preciosa. Desde aquí felicito a todos los que han participado en ella. Las reacciones en el encuentro, las palabras que hemos recibido en este lugar, no podemos desperdiciar, hermanos, la palabra del Señor ni la enseñanza. Hoy he disfrutado y el Señor me ha hablado en el taller que nuestro hermano Marco Polo dio aquí atrás. Fue realmente maravilloso y pude ser edificado de una manera especial. Necesitaba en mi vida lo que nuestro hermano allí compartió. Bien, me pidieron que pudiera compartir en esta oportunidad, y Tito me dice, la idea es que puedas animar a las nuevas generaciones y que los que ya llevamos años confiemos en los que vienen detrás, ya que, hermanos, el relevo es inevitable y además es imprescindible. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El relevo es inevitable y es imprescindible. Leía las palabras de un poeta alemán y científico, Goethe, que dijo: cada generación tiene que escribir su propia historia. Cada generación tiene que escribir su propia historia. ¿Qué entendemos nosotros por generación? Una generación son los años que separan a los padres de los hijos. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuántas generaciones han pasado desde Jesús hasta hoy? Y podríamos llegar a la conclusión que es difícil de calcular, porque la esperanza de vida cambia a lo largo del tiempo y también de las regiones. Pero la generación tradicionalmente en aquellos tiempos se calculaba en unos 30 años. Bajo esta premisa podríamos decir que desde los tiempos de Jesús hasta hoy han podido pasar un poco menos de 70 generaciones. Los psicólogos dicen que actualmente hay un cambio generacional cada 2 años y medio. Y esto nos lleva a darnos cuenta que los jóvenes les gustan cosas diferentes y que esto va a un ritmo vertiginoso que no lo podemos parar. La intensidad con la que se vive hoy en día no es la misma con la que se vivía unos años atrás que nosotros vivimos. En el Salmo 127, versículo 3 al 5, es un pasaje precioso que me gusta. Dice la palabra del Señor: herencia de Jehová son, ¿qué? Los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Son como saetas en las manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el
su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El objetivo de las generaciones que estamos acabando nuestro ciclo. Ayer María Elena nos hacía una reflexión que a mí me preocupó mucho, la verdad, no había parado en eso. Cuando decimos ya he cumplido el medio paquete de años, ¿a qué edad nos estamos refiriendo? ¿Cuántos? 50 años, pero no. María Elena nos decía ayer, la Biblia dice que la edad del hombre son 70 años. Entonces nosotros decimos, nos creemos que tenemos medio paquete porque estamos pensando que vamos a durar 100 años. ¿No? Y si son 70, quiere decir que a lo mejor el medio paquete sería 35. Por lo tanto, si tomamos en cuenta esto, hermanos, muchos ya estamos a punto de irnos. Gracias, Jorge. Quizás estamos acabando nuestro ciclo. Y el objetivo de las generaciones que estamos precisamente acabando nuestro ciclo es que tenemos que lanzar a nuestros jóvenes para que ellos lleguen más lejos que lo que nosotros hemos llegado. Más lejos. Aquí comprendo las palabras de Jesús cuando Jesús le dijo a los discípulos: cosas mayores que yo haréis en mi nombre. Y esto muchas veces yo no lo he entendido, esta palabra de Jesús. ¿Cómo va a ser posible que yo vaya a hacer cosas mayores? Porque Jesús estaba lanzando a esas generaciones y los quería lanzar incluso más allá de donde Él había llegado. Nosotros tenemos que trabajar bajo esta dirección. Sé que el pasaje del Salmo es un pasaje ilustrativo de lo que es el propósito del Señor y que generalmente lo aplicamos a la vida natural, en la relación de un padre con un hijo en la vida natural, pero también podemos aplicarlo a los padres y a las madres espirituales. Dice que los hijos son como saetas. Las saetas son flechas y las flechas sirven para lanzarlas. Josué fue la flecha que Moisés lanzó. Amén. Por lo tanto, esas flechas o esas saetas representan a una nueva generación. Eliseo fue la flecha que lanzó Elías. Timoteo fue la flecha que lanzó Pablo. Samuel pudo haber sido la flecha que Elí lanzara, pero como bien nos dijo Tito esta mañana, no había conexión entre una generación y otra. Qué triste oportunidad perdió Elí de poder lanzar a Samuel. Samuel fue un sucesor no porque le lanzara a la persona que debía formarle. Samuel fue un sucesor por pura misericordia de Dios. Y cuando las cosas suceden de esta manera, nos damos cuenta que no es un proceso de cambio generacional normal, y por eso trajo consecuencias trágicas en el pueblo. Cuando no hay un cambio generacional normal, cuando un padre lanza a su hijo, sea en la vida natural o en la vida espiritual, ese cambio generacional se va a producir, pero se va a producir de una manera traumática, como se transmitió en el caso de Samuel. Vimos cómo cuando Samuel tuvo que asumir ese cambio, hubo muerte, hubo desgracia en el pueblo. La mujer define cuando da luz y ya está muriendo, le pone por nombre a su hijo Icabod. Icabod es sin gloria, sin presencia de Dios. Y el pueblo se ve privado de la presencia de Dios por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio generacional normal. El
El Salmo nos habla acerca de la aljaba. La aljaba es donde se guardan todas las flechas. Y la aljaba en este caso puede ser el hogar natural, pero también puede ser la iglesia. Tanto el hogar como la iglesia son lugares de formación, donde tú formas a tus hijos. Hay flechas, sin embargo, que vienen de hogares disfuncionales. Y esta fue la experiencia inicial en Brigada. Hemos estado constantemente escuchando testimonios de personas que venían de hogares donde seguramente no había ese ciclo normal. Hogares disfuncionales donde a lo mejor el hijo se había ido de casa, tenía problemas de droga. No encontraban en su hogar esa formación. Y cuando llegan a la iglesia y ese simple abrazo, esa expresión de amor, les hace sentir como que algo nuevo ha ocurrido en sus vidas y ahí se produce un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la aljaba, es ese lugar donde las flechas son guardadas para poder formarlas. La iglesia es ese lugar donde tenemos sentido de pertenencia, un lugar de reposo, de ilusión, de formación. La iglesia es un lugar de oportunidades, donde nosotros queremos enviar la flecha. En el punto de vista natural, ¿cuántos de nosotros anhelamos lanzar a nuestros hijos hacia vivir mejor, hacia tener una profesión, hacia alcanzar unos objetivos, unas metas? Y esto está muy bien. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que nuestra misión es que ellos cumplan el llamado de Dios para sus vidas. Esto realmente es lo importante. Nuestro mundo se basa en los méritos, en los objetivos, y es nuestra responsabilidad afirmar a nuestros jóvenes para que tengan seguridad y que sepan realmente hacia dónde van. La mejor influencia para los hijos es tu vida espiritual, no hay otra. Tu vida espiritual es la mejor influencia. Qué tremendo cuando Jacob ora en el libro de Génesis y le dice al Señor: fuiste fiel con mi abuelo, fuiste fiel con mi padre y lo serás conmigo. ¿Por qué Jacob tiene que decir esto? Porque él sabe, él había experimentado la fidelidad de Dios con su abuelo, la fidelidad de Dios con su padre, y se atreve a asegurarle a Dios en un momento crucial de su vida: lo serás también conmigo. Mario nos decía ayer, si no hay una nueva generación, la iglesia se viene a pique. Lo normal, hermanos, lo normal debe de ser, y máxime en la vida de la iglesia, es que una generación lance e impulse a otra generación. Eso es lo normal. Esa es una vida normal dentro de la iglesia, que haya cada vez más jóvenes que tomen el relevo. Pablo le decía a Timoteo, cuando está a punto de acabar y de concluir su ministerio, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, le dice: lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Relevo generacional. Lanzar la flecha, la saeta. Sin embargo, el relevo generacional para la iglesia hoy en día es preocupante. Estaba leyendo que en la ciudad de Barcelona se tuvieron que unir 4 o 5 iglesias, porque en 3 iglesias la edad media de los miembros de la iglesia era de 74 años. Terrible. ¿Qué relevo generacional podía haber ahí? Tenemos que entender que la iglesia del Señor está compuesta por adultos, por jóvenes y niños, y entre todos tenemos que ejercer la influencia en nuestro entorno. Qué terrible es una generación sin legado. Es por todos conocido el texto de Jueces, donde se nos cuenta una realidad muy dura con respecto a las generaciones.
pero que tristemente puede llegar a ser una constante hoy en día. Dice Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Terrible desgracia. ¿Cómo es posible que en un periodo tan corto de tiempo se pueda levantar otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel? La transmisión debe de ser la base para que las cosas marchen de forma saludable. Aunque al final nosotros sabemos que cada uno tiene que tener su propia experiencia, cada uno tiene que escribir, cada generación tiene que escribir su propia historia. No cabe duda que la transmisión, hermanos, va a evitar muchos dolores de cabeza. David decía, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Es una desgracia cuando no se transmite de forma correcta a las nuevas generaciones. Marco Polo nos decía el otro día en la predicación en Brigadas, tenemos un legado valioso. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos un legado valioso para que nuevas generaciones encuentren su lugar. Es triste cuando una visión se pierde de una generación a otra. Mientras hayan personas necesitadas, nuestra misión no habrá terminado. En el mismo libro de Jueces, pero ya en el capítulo 6, encontramos otra situación diferente a la de la generación después de Josué, que se levantó una que no conocía a Dios. Y en el capítulo 6 se nos narra la historia de Gedeón. Dice que Gedeón estaba guardando el trigo, escondiéndolo de los madianitas. Y de repente el ángel del Señor se le aparece y le dice: Jehová te bendiga, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón está experimentando algo que todos hemos vivido en un momento determinado en nuestra vida, y es una crisis de fe. Humanamente hablando, quizás nosotros no contaríamos con un hombre como Gedeón. Gedeón estaba expresando lo que había en su corazón. Gedeón había perdido completamente la confianza en Dios. ¿Dónde está el Dios del cual me han hablado? ¿Dónde está el Dios del cual me han contado? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Aquí sí los padres cumplieron. Amén. Aquí sí los padres cumplieron con esa transmisión. Les habían contado. Gedeón por lo menos en teoría sabía, pero Dios que conoce los corazones, Dios que conoce los corazones, es hermoso. Quizás nosotros no hubiéramos contado con Gedeón, pero Dios sí. Dios sí. Me llamaba mucho la atención que hacía nuestro hermano Evelio sobre la higuera que no daba fruto. Y como le dice el hortelano: dale otra oportunidad. Amén. Todos necesitamos, o hemos necesitado, otra oportunidad, porque hemos fallado y necesitamos otra oportunidad. Estamos nosotros contando a las generaciones que nos van a relevar las maravillas de Dios. Es importante que nosotros podamos influir y servir a nuestra generación como lo hizo David. Mira, hermano, nosotros estamos para servir.
La palabra del Señor dice bien claro, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros no estamos en una posición, el hecho de que seamos pastores, ¿no? El pastor, y hay que servir al pastor, no, estamos para servir. Dice la palabra del Señor en Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación. ¿Qué hizo David? Sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Durmió y fue reunido con sus padres, y además agrega la palabra del Señor, vio corrupción. ¿Sabes? Este cuerpo por el cual te preocupas tanto, este cuerpo por el cual seguramente cuidas tanto, está bien que lo cuides. Todo por lo cual nosotros luchamos en esta vida, verá corrupción. Se acaba. Se acaba. Todo se acabará. Pero hay uno que no ha visto, que no verá corrupción jamás. Y es nuestro Señor. Amén. Amén. Es nuestro Señor. Por lo tanto, el tiempo que nos quede, hermanos, dediquémonos a poder servir a nuestra generación con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón, sirvamos a nuestra generación. Tenemos un desafío de fe. Somos luz y sal. ¿Hacia dónde va la iglesia? Podríamos preguntarnos en el futuro. ¿Hacia dónde va la iglesia? Y la otra pregunta que podríamos preguntarnos es ¿hacia dónde va el mundo? Quizás para los cristianos la pregunta primera sería la más importante: ¿hacia dónde va la iglesia en el futuro? Y nosotros podríamos pensar y decir calles de oro, mar de cristal. Y podríamos pensar en ese lugar en el futuro donde esa es la bendita esperanza que tenemos, y está muy bien. Pero nosotros tenemos que ver esa primera pregunta con entender ese futuro en términos de contexto presente. ¿Qué quiero decir con eso? Que el cristiano tiene que realmente darse cuenta que el reino de Dios empieza aquí en la tierra. Empieza aquí en la tierra. El reino de Dios se ha acercado, dice la palabra. Se ha acercado, está entre vosotros, habita entre vosotros. Por lo tanto, la iglesia tiene una cosmovisión diferente de prepararse para lo porvenir. Sí, con la expectativa que lo mejor está próximo, pero poniendo el futuro en el presente, como si Dios estuviera desencadenando ese futuro en el ahora. Y la segunda interrogante es la más importante: ¿hacia dónde va el mundo? Y esto tiene que marcar nuestras agendas. ¿Hacia dónde va el mundo? La iglesia no puede entenderse a sí misma si no entiende su misión. Por ese futuro que le aguarda, la iglesia de Jesucristo ha de desarrollar una relación dinámica con el mundo de hoy para así cumplir cabalmente su misión. Jesús nos dio su ejemplo. Él estaba más implicado con los necesitados. Y esto no debe de cambiar. Pueden cambiar los métodos, pueden cambiar los medios, pueden cambiar las formas. Pablo nos decía también, la visión de Dios es multiforme. No podemos encajonar a Dios. No podemos trasladar. Si nosotros antes hacíamos las cosas de una manera diferente, no podemos encajonar a una nueva generación a que tenga que copiarla y hacerla tal y como nosotros lo hacíamos. Cuando salíamos antes de Plan de Leche a Tres Caminos, a Nueva Suyapa o a diferentes lugares, ¿cómo íbamos? ¿Se acuerdan cómo íbamos? Esos garrafones de 20, 25 litros con leche caliente que muchas veces nos caía en el cuello. Teníamos que ir largas distancias para tomar un autobús, y donde nos dejaba el autobús teníamos que caminar otra distancia
hasta llegar al lugar. Quizás hoy no podemos nosotros exigirle a las nuevas generaciones ni reprocharles el por qué no hacen lo que nosotros hacíamos. Quizás hoy no tendrían necesidad de eso, hoy a lo mejor tienen su propio vehículo y pueden trasladar esto, pero nosotros vivimos una situación completamente diferente. No importa, lo importante es que sigamos proyectándonos, que sigamos ayudando al necesitado, porque como dice la palabra del Señor, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Podemos llegar a la conclusión que hay un divorcio entre generaciones y se ha perdido un tiempo hermoso en la reivindicación de sus propias generaciones. Nosotros antes nos sacrificábamos de una manera diferente. Veníamos a picar a la finca. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos le han rogado a Mario que los traiga a trabajar a la finca? Yo tuve que rogarle a Mario que me trajera a trabajar a la finca. Yo he visto gente aquí que Mario a lo mejor, viendo que no trabajaban, lo ha llevado a la parada del autobús y los ha despachado. Quizás eran otros tiempos. Ahora podemos perder un tiempo hermoso reivindicando lo que hicimos, pero tenemos que ser conscientes que a ellos les ha tocado vivir una realidad muy diferente. Hemos escuchado aquí testimonios como estos jóvenes que comenzaron en brigada iban a otras iglesias y precisamente no eran dejados, no se les permitía predicar o cantar precisamente por las pintas que llevaban. ¿Qué más les puedo contar? No me voy a meter a contar. Ya Rafael Fiallo de forma magistral nos describió nuestra historia. En otras iglesias era impensable que a personas con ese perfil se les diera una oportunidad, pero a nosotros se nos dio esa oportunidad. Eso es parte de nuestra visión, ese es parte de nuestro regalo. Ahora, me preocupa el hecho de que quizás nosotros estemos cometiendo el mismo error que se pudo haber cometido con nosotros. Gracias por... A nosotros se nos dio confianza, se nos dio oportunidad, se nos dio valor, se corrió riesgos con nosotros. En algunos casos la experiencia no fue muy positiva y en otros casos nos permitió el poder desarrollarnos ministerialmente. No te frustres. Si la generación de ahora no carga los bidones de leche como tú los cargabas, si no chapean, si no se ponen el pullover con el orgullo o el celo con que tú te lo ponías, eso hasta cierto punto es secundario, aunque fue muy bonito y es bonito hacerlo. Pero frústrate si la generación siguiente no conoce al Dios de sus padres, al Dios de las generaciones anteriores. Ahí sí te debes de frustrar, ahí sí debes de realmente llorar y darte cuenta de que no merece la pena seguir en esa situación. Anímame a que en la época que le ha tocado vivir y con las capacidades y adelantos tecnológicos los pueda poner al servicio del Señor y a la extensión del reino. Mírales como Dios miró a Gedeón, aunque un hombre con crisis de fe, pero Dios le vio como un varón esforzado y valiente. Si están desanimados, sigue confiando en ellos. ¿Sabes? En Córdoba hace unos 6 años, el Señor nos habló claramente y nos dijo: es el tiempo de que las cosas comiencen a cambiar.
Y antes nosotros, a nivel, por ejemplo, del campamento juvenil, lo hacíamos todo, prácticamente lo que es el liderazgo de la iglesia. Y Dios nos habló claramente que era el momento de comenzar a delegar a los jóvenes. Hoy los jóvenes, los dos últimos directores de este campamento que pasó tenían 22 años, directores. Si me preguntan cuál es mi responsabilidad dentro del campamento, soy cocinero. Yo subo a cocinar, a nada más. Ellos llevan más de 6 años organizando los campamentos, predicando, dirigiendo la alabanza. ¿Por qué? Porque entendíamos que era necesario hacerlo. Y Guilla lo sabe muy bien, se han desarrollado. Guilla es pastor en Lucena ya con 25 años. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio generacional. Su padre ha entendido que ha llegado el momento de impulsarle. Su padre ha entendido que ha llegado el momento de lanzarle. Hoy nos encontramos celebrando un acontecimiento histórico, lleno de recuerdos hermosos, anécdotas, cómo disfrutamos, ¿verdad? Contando anécdotas. Por cierto, y hablando de anécdotas, es admirable cómo en este apartado sí se ha transmitido a las generaciones las anécdotas. Hay veces que veo jóvenes y yo más o menos por el físico digo, este tiene que ser hijo de tal. Y ya me la acerco y le digo, hola, mucho gusto, soy Manuel Zelaya. Ah, usted es Manuel, usted algún día se le perdió una billetera. Y cuando venía de regreso la encontró creyendo que era de otra persona, la escondió, se la llevó y luego descubrió que era la suya. Y comienzan a contarme historias mías que sus padres le han transmitido fielmente. Algunas son mentiras. Se las han inventado, ¿verdad? Sí, pero vamos. La del autobús sí es cierto. Y la de la cartera también. unas pocas son ciertas. Pero me llama la atención, digo yo, qué buena transmisión generacional ha habido. Esas generaciones de jóvenes conocen a Manuel Zelaya por todas estas anécdotas. Y está bien. Entonces me doy cuenta de que se puede, de que la transmisión es posible, que simplemente tenemos que contarles. Estamos reunidos en este reencuentro gracias a la visión e iniciativa del comité organizador, hermanos que han trabajado arduamente para que nosotros podamos disfrutar recordando el pasado. Sí, recordando el pasado, pero con vistas a un futuro glorioso que nos espera en el Señor, pero sin olvidar que de momento estamos viviendo un presente en el que nosotros debemos de interaccionar con nuestro contexto de forma pertinente y relevante. Hay un dicho español que dice: cualquier tiempo pasado fue mejor. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Y a mí ese dicho me chocaba. Y un día encontré en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10. Este dicho se identifica como un dicho español. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10, dice la Biblia: nunca digas. ¿Saben qué importante? Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos.
porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La expresión cualquier tiempo pasado fue mejor significa que añoramos lo que se ha perdido. Y nosotros no lo hemos perdido. Aquello de lo que no se puede disfrutar. Es lógico que diga esta evocación nostálgica de tiempos anteriores, quien ha cumplido ya años. Es muy normal, ¿verdad?, que los que hemos cumplido años miremos hacia atrás y digamos, las cosas ya no son como antes. Oh, ¿cómo recordamos aquellos tiempos? Y en este momento hemos estado hablando así. Recordamos aquellos tiempos. Y está bien, y me gusta, y disfruto con ello. Es más, lo considero necesario que lo hagamos. Esta evocación nostálgica la hace quien ha cumplido ya años y junto con la juventud perdida echa de menos otras costumbres y otras circunstancias que considera preferibles a las presentes. Y allí no estoy de acuerdo. Allí no estoy de acuerdo. Eso lo piensan las personas que les cuesta enfrentar la realidad. Eso lo dicen siempre las personas que viven del pasado. Mas a Dios gracias, decía Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y esto me lleva a mí a la conclusión de que nosotros no debemos de añorar los tiempos pasados en el sentido de valorarlos como mejores que lo que estamos viviendo o lo que estamos a punto de vivir. Las generaciones iniciales debemos de dar un voto de confianza a los que vienen detrás. Nunca pensar que lo que vivimos en tiempo pasado fue mejor. Nicolás nos decía esta mañana, nuestras nuevas generaciones han escuchado nuestras experiencias, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Hay algo más, aparte de nuestras experiencias. Les ayuda, les edifica, sí. ¿Es necesario que se las contemos? Sí, claro. Pero con el objetivo de que ellos también escriban su propia historia. Si no, este reencuentro no ha cumplido el objetivo que realmente, con el objetivo que nació. Si después de esto, de este reencuentro, lo único que nosotros podamos sacar es que hemos añorado y que hemos recordado el pasado, sin que tenga una influencia en el presente y en las nuevas generaciones que van a tomar el relevo, entonces este reencuentro no ha servido para nada. Hermano, el mundo conoce el potencial de los jóvenes. Hoy en día existen los cazadores de talentos. ¿Y a quiénes buscan los cazadores de talentos? ¿Me buscan a mí que tengo 52 años? ¿A quién buscan? Buscan a los jóvenes, a los adolescentes. Hace unos días surgió una chica que colgó un vídeo en YouTube, 13, 14 años, y ha recibido más de 300 millones de visitas. El mundo se da cuenta y escoge a los jóvenes. El mundo se da cuenta y escoge a los jóvenes. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo en la iglesia? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no invertimos toda nuestra energía
esas generaciones que ya deberían estar funcionando desde hace muchos años. ¿Qué estamos transmitiendo a la nueva generación? ¿Estás lanzando a otra generación con el objetivo de que llegue más lejos de lo que tú has llegado? ¿Es tu hogar o es la iglesia donde nos congregamos ese lugar de formación? ¿Qué pasa con todos aquellos que vienen de hogares disfuncionales? ¿Qué encuentran en la iglesia? El mundo da oportunidad a los jóvenes. ¿Por qué no hacemos nosotros también lo mismo? Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Herencia de Jehová son los hijos. Son como saetas, son como flechas. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Están aquí, están en medio nuestro para ser lanzados. Yo sé que está en nuestro corazón. De las generaciones primeras, de lo que ya hemos llegado a un punto, a un lugar donde queremos seguir sirviendo al Señor. Porque yo quiero seguir sirviendo al Señor. Yo quiero desgastarme en el servicio del Señor. Anhelo seguir sirviendo al Señor. Pero sé que ya no es lo mismo de antes y que necesito lanzar a aquellos que el Señor ha puesto a mi alrededor y confiar en ellos y darle la oportunidad como a mí me la dieron. Con 14 años fui diácono de cultos de extensión en la calle. Y no se me olvidará una noche que fuimos a predicar enfrente de la casa de Juan Hernández. Llevábamos una batería de 12 voltios que se descargó. Y entonces toqué a la puerta de la casa de Juan y le pedí a don Juan que nos diera. Nos abrió don Juan y que si nos podía conectar el equipo ahí. Y cuando abrió la puerta, enfrente, sentado en un sofá, estaba una chica que se llama Angie. Yo iba a evangelizar. Ahí ya tenía unos 15 años más o menos, 15, 16 años. Y así conocí a ella, evangelizando. Y realmente es hermoso, es maravilloso como el Señor nos iba utilizando. Recuerdo con Tavo Moreno en los cultos de motivación. Qué hermoso tiempo. Y quizás siendo un niño todavía, 16, 17 años, dándonos oportunidad. Así crecimos. Con 20 años, casi 21, Mario y Lisbeth me dieron la oportunidad de poder ir a trabajar con ellos en España. Quizás hoy diríamos, oh, qué joven, ¿no? Todavía le falta, no está preparado. ¿Por qué? Las generaciones vienen con fuerza, hermano. Ahora abremos el camino y lancemos para que sirvan al Señor. Yo creo que inclinemos nuestro rostro un momento.